monitor de guardería para que usted pueda llevar a sus chicos de 0 a 6 años. Después del sermón, los hermanos lo van a estar trayendo de nuevo. Recuerden, por favor, también poner el teléfono en modo silencioso, apagarlo. La idea es no distraernos, no distraerse uno y hacer lo posible para no distraer a nadie, para que podamos estar atentos a la palabra de Dios. También, no sé, acá me parece que no quedaron los folletos, las impresiones de los bosquejos. Ahí está lo que vamos a hablar en el día de hoy. Si no sobraron y usted tiene el deseo, pídale a algún hermano porque también está el archivo digital. Entonces usted le puede pedir y se lo manda por WhatsApp. Bueno, ahora sí, por favor, abra su Biblia otra vez en el Salmo 21, el que leímos cuando cantamos. Vamos a leer de nuevo y después vamos a orar pidiendo la ayuda de Dios. Dice la Biblia: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra. Sabemos que usted es muy celoso de ella. Sabemos bien que usted ha puesto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Ayúdenos a estar atentos a ella, a atesorarla, a no rechazarla, a no darle la espalda, porque sabemos bien que si le damos la espalda a su palabra es lo mismo que darle la espalda a usted mismo. Ayúdenos a estar mansos a la hora de recibirla, que podamos ser buena tierra y que ella haga su obra en nosotros. Usted la usa, sabemos bien, para formar la imagen de Cristo en nuestras vidas, y a todos nos falta, a todos, de alguna u otra forma nos falta para llegar a su imagen completa, y sabemos que usted la usa en el poder del Espíritu Santo para irnos cambiando hacia esa imagen. Oramos también por los que todavía no le conocen, que hoy sea el día de su salvación, sea el día que la venda de sus ojos se caiga, los tapones se vayan de sus oídos y reciban la palabra de vida para salvación, para perdón de pecados y vida eterna. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón es La gloria de su salvación, haciendo referencia a Dios. Y para empezar, ¿no? Pensemos en cómo identificamos a las personas que conocemos, o que conocemos ahora, o que, bueno, de pronto ya no están entre nosotros y conocimos. Y por lo general, si nos ponemos a pensar bien, las identificamos por alguna característica, algo en ellos, ¿no? de su carácter.
ya sea algo positivo o algo negativo. Y automáticamente podemos identificar a esas personas, ¿no? Por ejemplo, bueno, fulanita es buena, ella es tan buena. Y sabemos quién es, ¿no? Porque es buena. O sultanita es dulce, mengano es tranquilo, fulano, ¿no? Fulano es tan generoso. Qué bendición ese hombre. O por cosas negativas, como decía recién, ¿no? Qué carácter que tiene fulano, ¿no? O qué brava que es mengana, es brava, ¿no? Al toque los identificamos así. Y esto lo menciono, ¿no? Porque una de las cosas que se destacan especialmente en este salmo, como en el resto de la Biblia, pero en este salmo de una forma especial, obviamente haciendo referencia a Dios, haciendo referencia al Señor, es lo que decíamos en el tiempo de alabanza, que Dios exhibe su gloria, manifiesta su gloria, siendo Salvador. Dios muestra su gloria salvando. Y lo hace de una forma muy especial, está entre sus preferidas en la forma en la que Él se da a conocer al mundo y a nosotros, a los que somos suyos. Lo hace de una forma especial, salvando. Dios libertando a los suyos. Y bueno, entonces si tenemos que identificar o reconocer al Señor, pensar en Él, recordarlo, bueno, obviamente, pensamos en Él como Salvador. Así es, sin lugar a dudas. Y no solo limitado en lo que es espiritual, ¿no? En la salvación eterna, el perdón de pecados eternos, sino en todo sentido. En todo sentido Él es libertador. Y tampoco podemos dejar de pensar en Él, que es otra de las cosas que se enfatizan en este salmo, en que Él es amor, en el amor de Dios. Pensamos en Él automáticamente como Salvador, pero también como amor. Así dice 1 Juan 4:8, ¿no? Yo de chiquito iba a una iglesia y en la iglesia tenían atrás un pergamino hermoso pintado y decía, Dios es amor. Qué lindo. Dios es amor. Y en eso se nos viene a la mente cuando pensamos en Él. Este Salmo 21 fue escrito, como dice el mismo Salmo, por el rey David. Esa letra chiquitita que tenemos en la Biblia, ese también es un texto inspirado por Dios. ¿Sí? La que dice al músico principal, Salmo de David. Y esto de al músico principal ya sabemos porque lo hemos visto, pero lo recordamos, es que este salmo se preparaba de una manera para que pueda ser cantado en las reuniones que ellos tenían. Por eso se le dirigía al músico principal, ¿sí? Que era como el líder del coro. Este salmo es muy, muy lindo, muy curioso, está armado de una forma balanceada. Tenemos un versículo y luego 6, y de nuevo un versículo y luego 6. 14 versículos en total si contamos a la letra chiquita, esa que la superinscripción como un versículo, que lo es. Es muy dulce, muy notable al mismo tiempo, es muy interesante que todo el tiempo se están repitiendo las ideas y las palabras y las ideas de alegría, de gozo, celebración, salvación, poder, y hacen que el salmo, además de ser muy bello, sea como unido, tenga unidad. Si vamos a categorizar este salmo, como sabemos que se suele hacer, es un salmo real de alabanza, ¿sí? Porque habla bastante del rey y se está alabando a Dios. Hay alegría, mucha alegría, celebración, porque como hablamos antes, Dios salvó al rey del peligro de la batalla. Dios lo salvó y están todos felices, contentos, agradeciendo a Dios por lo que hizo. Dios le dio la victoria. Justamente el Salmo 21 está después del Salmo 20, ese Salmo 20 que David está rogando a Dios por protección en el día de la batalla, porque había una muerte muy segura para él. Y acá tenemos en el 21 entonces el agradecimiento, la celebración. Fíjese usted, Salmo 20 del 4 al 5, el Salmo anterior que ya vimos. ¿Sí? Están pidiendo por el rey y dice, bueno, Dios te dé conforme al deseo de tu corazón
y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, antes de salir a la batalla. Y ahora leemos el 4 y el 5 de este Salmo 21. Vida te demandó y se la diste, ¿ven? Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Entonces, este Salmo 21 es la respuesta directa a la oración del Salmo 20. Y se explica acá en el Salmo, ya vamos a ver con más detalle, por qué es que Dios respondió su oración y lo liberó así de una forma tan abundante que están todos felices, chochos, celebrando. Bueno, la razón la tenemos en el versículo 7, que es el centro, el foco de este Salmo. La razón es que el Señor ama a los suyos. El Señor ama a los suyos y los suyos confiamos en Él. Esa es la razón. Versículo 7, otra vez. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. La palabra misericordia es la que habla del amor inagotable de Dios. Vamos a ver de nuevo hoy. Porque el rey confía en ese amor inagotable, es que va a ser salvado, liberado, no será conmovido. Muy notable. Y este versículo 7 es importantísimo en este salmo, lo estamos viendo ahora en la introducción, porque sirve como una especie de bisagra, de puente entre las dos partes, entre la primera parte y la segunda parte. El amor del Señor es la base de la fe del rey, de su confianza. Y porque justamente están confiando en Dios por su amor, es que Dios lo bendijo en el pasado, lo bendice en el presente, y eso les da a ellos seguridad para todos los conflictos futuros que van a venir. Y como es central acá, fue en el salmo anterior, ¿no? Que David decía, bueno, ellos ponen su confianza en el poderío militar, pero nosotros confiamos en el Señor. Ellos confían en carros, en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Entonces, bueno, hermanos, por todo lo mencionado, lo contado hasta aquí, hasta este punto, el tema del salmo y del sermón, este es el tema. Los creyentes celebramos y confiamos en el amor y la gloria de Dios manifestados en su salvación. Este es el tema. ¿Y cómo es que lo hacemos? Bueno, vamos a ver que el Salmo nos da dos formas que vamos a ver a continuación. Por favor, tenga su Biblia abierta para que usted pueda ver que todo lo que vamos a hablar está en la Biblia, ¿sí? Aquí no damos nuestras opiniones, sino que procuramos con sinceridad explicar la palabra de Dios. La primera de estas formas en cómo hacemos esto, de confiar y de celebrar el amor y la gloria de Dios manifestadas en su salvación, es teniendo gratitud por la experiencia hasta el momento, ¿sí? Del pasado hasta el presente. Y esto lo vamos a ver de los versículos 1 al 7. Ya el primer versículo marca, podemos decir, el tono. ¿Cómo va a ser el tono de todo el Salmo, que es de celebración? Fíjese usted, note, versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Muy festivo. Y si bien este salmo, este poema cantado, lo escribe el rey David, aquí la voz, lo que están diciendo esto es el pueblo hablando sobre el rey. Sobre el rey David y todos los reyes davídicos por extensión. Es, como dijimos, es una celebración, están de celebración, es una fiesta grande, importante, y lo sabemos por todas las palabras y las frases y las formas que usan en el hebreo. Esto de el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y la frase paralela, en tu salvación, cómo se goza, justamente lo que está buscando es enfatizar la alegría, el espíritu festivo. Es algo notorio con todos, es visible. Y justamente lo que están celebrando es el poder de Dios, su fortaleza, su poderío, su potencia. Esa es la causa. Y también están celebrando por el resultado.
¿Cuál fue el resultado? Que el Señor salvó al rey de la muerte, lo liberó. O sea, sin poder de Dios no hay liberación de Dios. Y viceversa también, porque sin liberación de Dios no se ve el poder de Dios. Fíjese usted, versículo 2. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. El Señor respondió su oración, que Él deseaba, la idea es que Él anhelaba tan intensamente, obviamente, no morir en el campo de batalla, ser librado de la muerte. Y aquí tenemos un Selah, que ya vimos en otros salmos, que esta palabra así hebrea indica que se tiene que hacer una pausa en la música de este poema para poder pensar y reflexionar. Y es lo que, vamos a hacer ahora nosotros también. De nuevo, en el salmo anterior, ¿cuál era la petición que tenía el pueblo y el rey? Que Dios lo salve, que lo libre de la batalla, y el Señor respondió conservándole la vida. Y acá se está agradeciendo, se está celebrando la respuesta del Señor. De nuevo, hermanos, va a ser bastante reiterativo porque el Salmo es reiterativo y conecta con el anterior que lo es. La confianza, la fe para la liberación del peligro de la batalla no estaba puesta en su poderío militar, en su fuerza militar, sino en el Señor. Así decía en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y así fue, Dios lo bendijo, lo guardó, le salvó la vida, le dio la victoria. Una de las cosas más dulces y preciosas que este salmo destaca y enfatiza, hermanos, y tenemos que pensar en Dios y tenemos que ver a nuestro Señor, a nuestro Dios de esa forma, de esa manera, es que Dios manifiesta quién es Él salvando, liberando. Así Él manifiesta su gloria. Eso es una de sus formas preferidas, salvando a los suyos en todo sentido. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador en todo sentido. Y esta realidad del Señor, estos atributos combinados, ¿no? Su gloria y su salvación, producen en los creyentes, o al menos, hermanos, deberían producir mucha alegría en nosotros. Satisfacción y felicidad, celebración. Los creyentes celebramos y confiamos en el amor y en la gloria de Dios manifestados en su salvación. Nuestro Dios es un Dios glorioso, ya lo sabemos, y Él decide desplegar, manifestar su gloria, salvando a los suyos. Dios manifiesta su gloria en su salvación. Entonces, por favor, hermano, hermana, recuerde, reflexione, trate de pensar, traiga a su memoria. No sé, desde el momento que usted nació hasta que se convirtió en hijo de Dios, todas las cosas que pasaron. Y cómo estuvo Dios ahí. Y también piense desde el momento que se convirtió en hijo de Dios hasta ahora, hasta el presente, todas las veces que Dios lo salvó, lo liberó, lo ayudó. No solamente, hermano, en el milagro espectacular de la salvación de su alma, de la salvación del pecado, sino en todo momento, en cada momento. Y si de pronto sucede que hoy está pasando una prueba muy difícil, una prueba dura, o sea, le toca estar del otro lado. Bueno, si usted es hijo de Dios, sabe que sea lo que sea que esté pasando, ese no va a ser su lugar, su destino para siempre. Amén. No va a ser. Fíjese usted 2 Corintios 4:17. Dice así la Biblia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No va a ser para siempre. Porque sabemos bien que Dios tuvo misericordia de uno y lo que sea que estemos pasando va a ser temporal, para que después vayamos al cielo y seamos felices para siempre, con Cristo, que Él compró y ganó ese cielo para nosotros con su sangre, con su sacrificio. Y nosotros no merecemos nada de eso. Sabemos bien, amén, que no merecemos la misericordia, el perdón del Señor, la vida eterna. Hay gente que a veces va a la iglesia pensando que le hace un favor a Dios. Yo así pensaba antes de convertirme en cristiano. Dios debe estar chocho conmigo. Y después, bueno, uno se va dando cuenta, ¿no? Que, pobrecito. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios. No merecemos su perdón de pecados, la vida eterna. Y sabemos que todo lo que tenemos es por gracia, porque Él decidió amarnos, ser bueno, ser generoso con nosotros. Entonces cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Trabajo? ¿Nuestros familiares, nuestros vecinos? ¿Qué es lo que pensamos? Los que comprendimos la gracia de Dios. Y estoy mejor de lo que merezco. ¿No? Amén. Estoy mejor de lo que merezco porque merecemos solamente la ira de Dios, pero Dios en su gracia tuvo misericordia de nosotros. Porque sabemos que es así. Dios se sacrificó hasta el fin. Aún nosotros siendo sus enemigos malvados, recalcitrantes, Él se dio por nosotros para rescatarnos. Entonces nosotros, sea lo que sea que estemos pasando, y podemos estar pasando cosas muy duras, sabemos que estamos mejor que lo que merecemos. Y le alabamos, le agradecemos. ¿Cómo lo hacemos? Con gratitud por la experiencia hasta hoy. Amén. Porque Él es nuestro Salvador. Y Él está atento para salvarnos, para ayudarnos, para librarnos, sea lo que sea que estemos pasando. Luego de la pausa, Selah, a partir del versículo 3, se empiezan a dar detalles de cómo es que Dios lo libró al rey David. Fíjese usted, versículo 3, leamos. Dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. Esto quiere decir como que Dios vio la necesidad de él y se anticipó. Esto de le ha salido al encuentro. Y lo bendijo con toda clase de cosas buenas. Esa es la idea, es muy precioso. Dios se anticipó. Le salió, ¿no? Vino antes que él, le salió al encuentro. Es muy dulce y así es nuestro Señor. Fíjese usted, Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es muy lindo, dice que se anticipó a darle bendiciones de bien. Parece repetitivo, ¿no? Bendiciones de bien. ¿Y qué van a hacer? Es un recurso literario que se usa para agregar palabras que son lo mismo. La idea es enfatizar. Le dio ricas bendiciones, buenas bendiciones. El Señor ya tenía todo planeado. Tenía todo planeado cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a bendecir con abundancia. Esa es la idea. Antes que diga él A o que el pueblo diga A, el Señor lo llenó de bendiciones en el campo de batalla. Fíjese usted, Salmo 34, 8. Dice, gusten y vean qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y Dios salió a darle la victoria en esa batalla. Lo coronó con la victoria, mire usted, y le puso una corona, y no cualquier corona, dice acá, sino una corona de oro fino, ¿no? Es un oro especial, un oro entre oros, entre los oros, que ya está buenísimo. Un oro especial, y de esa forma Dios lo bendice. Dios le dio victoria en la batalla de forma abundante y plena. Le pidió a Dios, Dios, líbrame de la muerte en la batalla. El pueblo pidió y Dios se lo concedió. Fíjese usted el versículo 4.
Dice así: vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre, sobreabundante. Curiosamente, la traducción más apropiada para esto de te demandó, que si usted está usando la traducción Reina Valera, dice te demandó. En realidad la traducción más apropiada es pedir. Es pedir. Así lo hacen el resto de las traducciones. Si alguno, yo sé que algunos usan acá Biblias América, dice así pedir, ¿no? Otros, en otras traducciones, hacen de la misma forma, es pedir. Y el punto es así, hermanos. Uno no le manda a Dios. Amén. Uno no le exige a Dios. Ni loco. Algunos lugares se enseña así, ¿no? Como que a Dios hay que reclamarle cosas, a exigirle cosas. Nada que ver. Uno le pide a Dios humildemente. Le ruega al Señor. De hecho, la palabra hebrea que se usa acá, que se traduce así, es sha'al. Quiere decir mendigar, rogar. Uno le ruega al Señor y si Él quiere, responde. Amén. Si Él quiere, por su amor y por su misericordia, por su gracia y por su compasión, no porque Él esté obligado. Es por su generosidad, nada más. Y Él quiso en ese momento, amén. Amén. Él quiso. Pero porque Él es amor, porque Él es generoso, no porque uno le exija. No es por ahí. El Señor respondió a su oración, le pidió vivir y Dios lo guardó y pudo vivir varios años más. Y acá hay una cuestión interesante para que veamos. David vivió hasta los 75 años. Así está en la historia. Él tuvo una vida larga para el promedio de años que vivían en aquel entonces, pero él no vivió para siempre. No llegó ni a los 100 años. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Amén. Otro día leía a un hermano que decía que somos indestructibles, los creyentes, nadie nos puede hacer nada, hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Ahí dejamos de ser indestructibles, ¿sí? Lo que está hablando acá, en realidad, David, lo que está hablando de esto de largura de días, no eternamente y para siempre, está hablando de las bendiciones del pacto que Dios hizo con él, que ya vimos en otras oportunidades, el pacto davídico. Lo que David ve es que Dios fue mucho más allá del pedido puntual, de lo que podía haber imaginado, que Dios lo guarde en esa batalla, como ya lo había guardado en muchas otras batallas, incluso antes de ser rey. Dios lo guardó. Y él ve que Dios no solamente lo bendijo con eso, sino que la bendición de Dios sobreabundó tanto que lo hizo parte de un pacto glorioso, de un pacto que lo iba a exceder a él en todo sentido, que iba a ser mucho más grande de lo que él podía ver y iba a ser algo eterno. Al punto asombroso, hermanos, que de él, de su linaje, iba a descender el Mesías, el Cristo, el Salvador de todos los hombres, porque sabemos que el Señor Jesucristo desciende, humanamente hablando, del rey David. El Señor Jesucristo, ahora sí, el Rey con mayúscula, que sabemos que un día Él va a venir a este mundo, va a regresar a reinar, amén, a gobernar como se tiene que gobernar, con justicia absoluta, con sabiduría, con verdad, con soberanía plena para siempre. Un día Él va a venir, de forma permanente va a ser, y nadie más va a hacer lo que no debe. Fíjese usted, 2 Samuel 7:16, ¿no? Acá está el pacto davídico y dice, Dios le dice a David, y será firmada tu casa y tu reino será para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, lo que mencionábamos. Entonces Dios lo bendijo con una liberación, con una salvación abundante, más allá de lo que David podía imaginar, más que lo que el pueblo podía imaginar o pedir.
Así dice la Biblia que Dios se maneja con nosotros. Lo dice en este salmo y también en Efesios 3:20, note usted por favor. El apóstol Pablo, hablando de Dios, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Precioso. Según el poder que actúa en nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios que actúa en los creyentes. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios bendijo al rey de una forma que no se podía medir. Fíjese usted, versículo 5. El pueblo hablando acerca del rey. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Es muy interesante, es muy notable que el rey David, ¿no?, es exaltado, honrado, glorificado, afamado cuando Dios lo salva a él. Muy interesante. No es algo propio de David, sino que Dios le da estas cosas. Dios se las pone por medio de su salvación y de su liberación, por medio de la victoria que Dios le dio en la batalla. Y esto tenemos que entender, hermanos. Dios determinó bendecir a los que son suyos para siempre. Para siempre. Eternamente, así es y así va a ser. Porque Él en un momento decidió, si usted está en Cristo, decidió mirarlo con agrado. ¿Por qué lo definió así? Mirarnos con agrado. Mirarnos con agrado. Y listo, y se acabó. Él decidió mirarnos con agrado. Fíjese usted, versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre. La misma idea que se repite. Lo llenaste de alegría en tu presencia. Tenemos el agrado de Dios para siempre. Dios siempre interviniendo en nuestras vidas a nuestro favor. Pero no para que se cumplan los sueños que uno a veces en su carne, en su pecado tiene, ¿no? No. Dios decidió bendecirnos para siempre a pesar de lo que muchas veces nosotros queremos tanto, ¿no? Dios por nosotros, para siempre, para nosotros, en nosotros, para siempre. Y esto sin lugar a dudas nos tiene que llenar de felicidad, de alegría, de satisfacción. Que Dios le sonría a uno, no hay nada más lindo. Y sabemos que es por su gracia. No por nuestros méritos personales, no porque uno se lo gana, sino por su gracia, por su amor. Que Dios se agrade de uno. No hay nada más que eso. No hay nada más grande a lo que uno pueda aspirar. No hay nada más. No lo hay. No existe. No hay nada más feliz que eso. Que Dios le sonría a uno. Lo mire con agrado. Esto de lo llenaste de alegría en tu presencia, ahí en el versículo 6, justamente habla de Dios, como sabemos que Dios es espíritu, ¿no? Él no tiene cuerpo, pero justamente es un recurso poético para hablar de Dios como si Él tuviera una cara, ¿no? Con un rostro, y que ese rostro se está agradando de uno de tal forma que podemos estar en su presencia. La sonrisa del Señor y la prueba de que Dios le ha sonreído a uno es que podemos estar con Él, delante de Él, en su presencia, habitar con Él, estar con Él. Por pura gracia, de nuevo, por su amor de pacto, por su amor inquebrantable. Y esto recuerda, evoca la bendición sacerdotal allá en Números, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 24, precioso. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Habla de esto de lo que venimos hablando. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y como comentaba al principio, ¿no?
la estructura del Salmo, tenemos un versículo, luego 6, y luego lo mismo ahora para terminar. Aquí llegamos al fin de la primera parte, ¿sí? El versículo 7. Y este versículo sirve como una conclusión de la primera parte y como una bisagra, un puente hacia la segunda sección. Y es un puente que nos hace pensar, ¿no? Que de alguna forma Dios prepara las cosas para que las victorias pasadas, junto con las presentes, y pensando también en esas victorias futuras, anticipadas, el foco se esté poniendo en el versículo 7, donde está el foco y el énfasis de este salmo. Fíjese usted, versículo 7. Acá está el foco, hermanos. Por cuanto el rey confía en Jehová y la misericordia del Altísimo no será conmovido. Y la idea clara es que como Dios ama al creyente con su amor inquebrantable, lo ama con su amor de pacto, entonces lo salva, lo libera, manifestando su gloria. Y nosotros respondemos a eso con felicidad, celebrando, pero especialmente confiando en Él y en ese amor. De esa forma respondemos los que somos del Señor. Y esto es cueste lo que cueste, sea el contexto que sea. Los creyentes celebramos y confiamos en el amor y la gloria de Dios manifestados en su salvación. Otra vez de nuevo, Dios por su solo amor, por su sola gracia, está en una relación de pacto con su pueblo, que se caracteriza esencialmente por el amor leal de Dios, el amor de pacto, esta misericordia que se habla acá es la palabra hebrea Gesed. Es ese amor de pacto, leal, inquebrantable. Y en respuesta los creyentes confiamos en Él y en ese amor. Todas las experiencias pasadas, presentes y futuras son puestas de forma estratégica en el Salmo para enfatizar la confianza del creyente en el amor del Señor y en su persona, en su misericordia y en su persona. Para no ser conmovido, obviamente la idea ahí es ser salvado. Este es el amor de pacto, el amor leal del Señor, ese amor eterno, inagotable, que no depende de nosotros, no depende de nuestras obras como se predicaba en el Evangelio, sino que depende de la decisión de Dios, pura y exclusivamente. No hay algo que ni usted ni yo podamos hacer para torcer el brazo de Dios, para merecer ese amor, para ganarlo. No, es por gracia, porque Él decidió amar a los suyos. Y nosotros, los que somos suyos, como respuesta, confiamos en Él. Y aquí el contexto era que la vida estaba en peligro por la batalla, con todo lo incierto y peligroso que eso era. Y ahí estaba David, ahí estaba el pueblo, confiando en Dios y en su amor para la liberación. La idea de esta confianza, ¿no? Del verbo confiar, que vemos ahí en el versículo 7, es la idea de estar seguro, de estar protegido. Ellos sabían que el rey estaba seguro, estaba protegido, porque el rey estaba confiando en el Señor y en ese amor de pacto, para no ser conmovido, no ser sacudido, para poder ser libertado. Fíjese usted el Salmo 62, versículo 2. Él, hablando de Dios, es solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. La misma idea. El reino de David, hermanos, iba a permanecer firme porque así era su relación con Dios. Firme, segura. Y el punto que tenemos que llevarnos, que me gustaría que cada uno de nosotros se lleve, esa seguridad que podemos experimentar en Dios, esa certeza viene por medio de la fe. Amén, de la confianza en Dios. Pero esa confianza en Él, hermanos, es solo posible, es solo gracias al amor que Él nos tiene.
Porque sin esa base de su amor estaríamos perdidos. Sin esperanza alguna, por más que usted y yo confiemos, pero no hay amor de Dios para con nosotros, estaríamos perdidos, estaríamos engañados. Pero la base de nuestra confianza es su amor. Y entonces, como Él nos ama, así como Él solamente sabe amar y es capaz de amar, podemos tener fe, podemos tener confianza y con eso tener seguridad en Él. Sentirnos seguros, cubiertos, protegidos, pase lo que pase. Entonces, por favor, hermano, hermana, piense, reflexione para experimentar esa seguridad. Piense y reflexione en el amor que el Señor tiene por usted, sea lo que sea que esté pasando. Y ese amor de Dios nunca se acaba. Es inagotable, es inquebrantable. Es un amor de pacto, un amor leal. Pero nuestra fe sí, a veces no, por momentos falta. Flaquea, no está fuerte siempre. ¿No? Como cantábamos recién, ¿no? De que Él nos va a sostener. A veces nuestra fe es pobre, nuestra fe flaquea y por eso necesitamos renovarla constantemente, permanentemente. Y la forma es como el tema del Salmo nos dice, que los creyentes celebramos y confiamos en el amor de Dios y en su gloria que se manifiesta en su salvación. ¿Y qué manera nos da la primera parte del Salmo? Recordar todas las experiencias vividas de salvaciones y liberaciones de Dios hasta el presente. En segundo lugar, todavía no. Una forma, hermanos, de poder hacerlo es pensar también en no pecar de ingratitud contra Dios, no ser ingratos. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos allá en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19? La historia nos cuenta que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos vinieron a darle gracias? Uno solo, y ni siquiera era judío, sino que era samaritano. Un extranjero. Y el Señor Jesús se preguntó, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No se encontró a nadie que volviera a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y pensemos, por favor, que no nos pase lo mismo. Sería una vergüenza terrible, ¿no? Que nosotros no seamos agradecidos, no hagamos memoria y que venga un recién convertido y nos muestre a nosotros cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que alabar, confiar y agradecer a Dios. Qué desgracia, ¿no? Qué vergüenza. Alguno podrá decir, bueno, es que yo ya me acostumbré. Tremendo, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a estar en el Señor, a lo asombroso que es ser parte de su familia, de estar con Él. Y obviamente que el problema no tiene el nuevo, sino uno tiene el problema y se tiene que arrepentir. Nosotros tenemos que, con humildad, con amor, mostrarle al nuevo cómo es. Que se tiene que alabar, confiar y exaltar al Señor y agradecerle. ¿Por qué? Porque, bueno, conocemos hace más tiempo al Señor. Y hemos vivido muchas más cosas con Él, ¿no? O al menos eso se supone que debería ser. Sabemos mucho más de cómo es el Señor y qué cosas hace por los suyos. Jamás debería ser menos, jamás. Entonces sabemos bien que sea lo que sea que uno esté pasando, si uno es creyente en Cristo, si nació de nuevo, si comprendió la gracia de Dios, como dijimos antes, sabe bien que está mejor de lo que merece, infinitamente mejor de lo que merece. Así es, porque nosotros sabemos bien que en nuestro pecado, antes de conocer a Cristo, estando lejos de Dios, nos rebelamos contra Él de la peor manera posible. Sabemos bien, hermanos, que sin Cristo somos culpables delante de Dios de ser traidores, rebeldes, y no contra cualquiera, sino contra el Rey del universo.
levantamos nuestro puño contra Dios. De la misma forma que Satanás y sus demonios lo hicieron. Y así todo Dios decidió amarnos a nosotros. Sacrificarse por nosotros, siendo todavía nosotros sus enemigos recalcitrantes, bravos. Dios decidió amarnos y darse en sacrificio para cubrir nuestra maldad, para cubrir nuestra culpa, nuestra rebelión y pecado y poder darnos el perdón de esa rebelión y de todo pecado, darnos la vida eterna. Y en su gracia encima, Dios nos hace miembros de su familia y nos llama a sus hijos. Sus hijos. Podría Él, no tenía que salvarnos. Amén. Y lo hizo. Pero como si eso fuera poco, nos hizo miembros de su familia y nos llama hijos. Nos llama a sus hijos. Y nos bendice con bendiciones infinitas que muchas veces nosotros ni conscientes somos de muchas de ellas. Ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Entonces el punto, yo creo que esto de recordar la experiencia con Dios hasta el momento, sus liberaciones, es que podamos despertarnos y ver las cosas como son, con la perspectiva correcta, y podamos ya dejar de quejarnos contra Dios, porque las cosas que nos pasan son Él que las hace, aún las cosas duras que atravesamos. Y que podamos poner las cosas en perspectiva correcta y dejar de renegar, siendo ingratos, caprichosos. Tenemos tanto de qué arrepentirnos, hermanos. Y en cambio tenemos que valorar, recordar, estar agradecidos, ser agradecidos al punto de celebrar, para poder renovar nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que este Salmo 21 nos convoca, nos invita? No por lo que Él nos da, sino por quién es Él y cómo nos salva, cómo nos libera por su amor. Y ese amor no se puede comparar con nada ni con nadie, ni tampoco se puede acabar. Y ahí es cuando experimentamos seguridad de estar con Él. Amén. Los creyentes celebramos y confiamos en el amor de Dios y en su gloria, manifestadas en su salvación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con gratitud por la experiencia hasta el momento. Ahora sí, en segundo lugar, la forma de hacer esto es con anticipación por las cosas que van a venir, con expectativa. A esto nos invita el Salmo 21. ¿Sí? Cómo manifestar esa confianza, esa celebración en el Señor para los días que van a venir. Y acá, a partir del versículo 8, se cuenta cómo es que el rey va a tener victoria sobre sus enemigos. Y la lógica obvia es que si Dios lo guardó y lo liberó en el pasado, también lo va a guardar en el futuro. Esa es la lógica. A partir de un pasado seguro se anticipa un futuro seguro. Es como una aplicación práctica de la experiencia vivida. Y le ayuda a fortalecer su confianza en el Señor. No es como algunas veces enseñamos en otros sermones, ¿no? No está hablando de aquí, de eso en esta parte, ¿no? A tener como una esperanza contra esperanza. Eso de que a veces como creyentes no tenemos que confiar y esperar en el Señor, aun cuando aparentemente no hay motivos. Esto no es lo que está hablando este salmo en esta ocasión. Ellos tenían la experiencia reciente de la liberación de Dios. Y Dios iba a estar completando su obra a través del rey. El rey iba a ser el que iba a llevar a cabo todas las cosas que se describen a continuación, pero en representación de Dios. Muy interesante. Y aquí empieza a hablar otra vez del pueblo, o una persona en representación del pueblo, y le empiezan a decir al rey, que sabemos que hace el trabajo en el nombre de Dios. Versículo 8, fíjese usted. Le dice al rey: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. Ellos están bendiciendo al rey y anticipan cómo Dios lo iba a proteger a él y salvar de ahí en adelante. Él iba a poder vencer a todos sus enemigos.
a todos aquellos que odiaban al rey y buscaban destruirlo. Dios, de forma asombrosa, iba a dar vuelta a las cosas, iba a cambiar las cosas totalmente, diferente a como sus enemigos habían planeado. Ellos iban a ser vencidos completamente. Fíjese usted, versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. De nuevo, la idea es que Dios, a través del rey, los iba a vencer totalmente, plenamente, sin darles la posibilidad de que ellos de pronto queden algunos y después se reagrupen y vuelvan a atacarlo, ¿no? Más adelante. Completamente iban a ser destruidos, como un horno que quema algo y lo consume hasta el fin. Esa es la idea. Una victoria plena. Fíjese usted, versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. Estos modismos de fruto y descendencia, de nuevo, justamente refieren a que no iba a haber posibilidad, continuidad para sus enemigos. La victoria iba a ser total. Dios le iba a dar salvación, lo iba a liberar de sus enemigos. Versículo 11. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Las nuevas victorias en las batallas que iban a venir, iban a ser nuevas experiencias y nuevas evidencias de las intervenciones del Señor. Dios va a ser el que sigue luchando por su pueblo, porque Dios manifiesta su gloria en su salvación. Y acá lo dice, ¿no? Ellos estaban fraguando maquinaciones, aunque sus enemigos estaban dele que te dele, planeando, pensando la forma de destruirlo, cocinando intrigas, estrategias. El rey iba a vencer por medio de la liberación del Señor. Como ya vimos, las condiciones históricas de Israel hacían que gran parte del tiempo del rey y su atención tenían que dedicarse a la guerra. Y esto por mandato de Dios, del Señor. Había enemigos por todas partes que buscaban destruirlos. Ellos por su propio pecado y su propia maldad, sin lugar a dudas, pero también usados por Satanás para destruir ese reino y destruir ese linaje por el cual sabemos nosotros que iba a descender el Mesías, el Cristo, el Salvador. Otra vez ese rey con mayúscula que va a venir a gobernar como se debe gobernar. Y ese reino existía gracias al pacto, ¿no? Entonces la guerra se tenía que hacer no como a ellos se le antojaba, sino de acuerdo al pacto de Dios, que Dios tenía con ellos. Entonces ellos siempre, y esto es clave para nosotros también, ellos siempre tenían que recordarse permanentemente que la victoria y la liberación no se habían logrado ni se iban a lograr con la fuerza militar, sino por la fuerza de Dios, del Señor. Hermano, hermana, no es por tus trucos o tu carisma o tu dinero, tu inteligencia, que vas a zafar de tus enemigos, de aquellos que intentan el mal contra vos. No es por tu venganza, es por la fuerza de Dios. Así dice Romanos, ¿no? No se vengan ustedes, dice Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es por nada de nosotros, sino por la fuerza de Dios. Dios es el que salva a través del Rey. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, y especialmente en aquellos momentos que nos sentimos desprotegidos. Como creyentes, hermanos, como cristianos, tenemos que tenerlo bien presente cuando oramos por aquellos que nos representan, aquellos que nos gobiernan, aquellos que nos lideran en cualquier esfera social, en la familia, en el país, en el trabajo, en la iglesia local. Y tristemente tendemos a pecar de dos formas opuestas.
Por un lado, respetamos poco o nada a nuestros líderes. Y eso se demuestra en que no oramos por ellos, oramos así nomás. O por otro lado, los idolatramos. Los llevamos a tener en tan alta estima que nos súper desilusionamos cuando nos damos cuenta que son pecadores como somos nosotros. Ninguna de las dos. Orar por ellos en el contexto que Dios nos manda a orar y de la forma apropiada. Por eso la atención principal de este salmo no está en el rey, sino sobre el Señor. Dios, el Señor es el que salva, Él es el que libera. Y el salmo termina como empieza. Se está alabando, engrandeciendo al Señor a los ojos de todos por la gloria de su salvación. Termina de la misma forma que empieza. Este es un recurso literario, se llama inclusio, y es para unir a todo el salmo. Fíjese usted, versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Y otra vez se enfatiza la idea central. El pueblo exalta al Señor y a la vez es un llamado para que Dios siga manifestando su poder, su poderío. El Señor es aclamado como la fuente de toda fortaleza y ellos y nosotros vamos a seguir cantando las hazañas increíbles de nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor va a seguir desplegando su poder asombroso y salvador frente a aquellos que confiamos en Él. Y todo esto es gracias al amor inquebrantable que Él tiene por nosotros. Los creyentes celebramos y confiamos en el amor y la gloria de Dios manifestados en su salvación. ¿Cómo lo hacemos? Con anticipación por las cosas que van a venir, por la experiencia venidera. Y para terminar, veamos algunas aplicaciones finales. Este Salmo 21 muestra una de las expresiones, hermanos, de seguridad más fuertes en el Señor frente a nuestros enemigos, frente a aquellos que procuran hacernos mal. Es una seguridad tal en el Señor que produce una celebración, produce alegría. El punto es quienes confiamos en el Señor, como el rey confiaba, encontramos seguridad en Él. Seguridad plena, absoluta. Nada ni nadie, hermanos, puede sacudir ni conmover a los que somos del Señor. Así dice Romanos 8, 38 al 39, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es gracias a su poder, que nos salva por su amor leal por su pueblo. Y esta confianza, hermanos, en el poder salvador de Dios, en su victoria sobre nuestros enemigos, se aplica tanto para ahora como para el futuro. Y esta confianza se fortalece por medio de la alabanza y la oración. Y a medida que vamos viendo que nuestras oraciones van siendo respondidas, nuestra confianza en el Señor se vuelve más convincente. Y cuando venimos a cantar acá el domingo, explota todo, ¿no? Porque nuestra alabanza es más dulce, más profunda. También seamos agradecidos, hermanos, y esto es importante, por cómo Dios guarda y protege a las personas que nos tienen que liderar. Tenemos que ser agradecidos con Dios como el pueblo se ve acá que era agradecido con Dios por haber librado de la muerte a su rey, por todas las personas que nos lideran.
Y vemos esas personas que logran cosas, alcanzan cosas, que son de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Y sabemos bien que si son de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque de pronto no se vendan como lindas, sabemos bien que son para nuestro beneficio, son bendiciones de Dios para nosotros. Y para darme cuenta de que son cosas buenas, que son buenas bendiciones, tengo que leer la Biblia. Tengo que conocer la voluntad de Dios que se revela únicamente en su palabra, en su libro. Porque si no, no voy a ser agradecido. Y este es el punto. No voy a saber cuándo estar triste o cuándo festejar, cuándo celebrar. Porque lo que es bueno para los que somos del Señor no lo determina la sociedad, ni tampoco la cultura con sus valores, con sus ideologías. Eso es algo muy cambiante y que sabemos que está torcido y que es cambiante. Sino lo que lo define, ¿qué es? La palabra de Dios, la palabra del Señor, que es esa roca firme, eterna, de verdad, de revelación, que nunca cambia. Para toda esfera social, para todo tiempo y para todo contexto. No, eso a mí no me aplica. A todo tiempo y contexto es relevante la palabra de Dios. En la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la calle, en el país, en la escuela, en la iglesia local, etc. Y tristemente hay gente que se pone triste cuando el bien triunfa. Es raro. Hay un hermano que dice, es raro. Muy raro. Pero más triste también es cuando se ponen tristes los cristianos. Tristemente son creyentes que no moldean su mente con la palabra de Dios, sino a veces con las ideas o las ideologías del mundo. Y hay buenas noticias que son sanas, que son de acuerdo a la voluntad de Dios, que son de acuerdo a la Biblia, y ellos se ponen mal. Tremendo. Y están amargados y se quejan, reniegan, repiten frases, ideas, eslóganes del mundo. Tremendo. ¿Se imagina usted al pueblo de Israel quejándose o poniéndose triste porque Dios le dio la victoria al rey en la batalla? No. Un delirio. Tengamos cuidado con eso. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ante un suceso, no puede ser que haya creyentes que se pongan felices y otros estén mal, amargados. Si ambos son creyentes, uno de los dos tiene que cambiar su perspectiva y forma de ver las cosas y alinearlas con la voluntad de Dios y ser agradecidos por Dios estando salvando, liberando a los que somos suyos. Es muy interesante también pensar en la relación dulce y hermosa en que hay en todo esto del pasado, el presente y el futuro. El recuerdo del pasado no son solo recuerdos de victorias que Dios nos dio y listo. No, hermanos. Son el resultado de la mano del Señor a nuestro favor. De Dios interviniendo, de su intervención. Él actuando, Él moviéndose. Y como Dios obró en el pasado, como vemos de los versículos 2 al 6, ciertamente Él puede conceder su victoria a su pueblo en el futuro, versículos 8 al 12. El recuerdo del pasado, hermanos, se establece como una base, un precedente para el futuro. Y en eso tenemos que practicar, ejercitarnos, estimularnos unos a otros. El recuerdo del pasado produce una confianza en el presente que nos estimula a confiar en Dios para las cosas que van a venir. Pero siempre, ¿no? De alguna forma, el pasado con el futuro están como contingentes, ¿no? En lucha. Existe esa tensión y esa tensión se da en el momento presente, en el ahora, es cuando vamos o no a tomar la decisión de confiar en Dios
y en su amor inagotable por nosotros. Su amor y nuestra confianza sin reservas hacia Él. Por eso es necesario, hermanos, la oración, la celebración con otros creyentes, la alabanza, para poder confiar en Él. Los creyentes, hermanos, celebramos y confiamos en el amor y la gloria de Dios. ¿Manifestados en qué? En su salvación. ¿Cómo lo hacemos? Con gratitud por la experiencia vivida desde el pasado hasta este punto y con expectativa, con anticipación por las cosas que van a venir. Cómo Dios nos va a salvar y liberar en lo que sea que tengamos que pasar de aquí en adelante. Dios muestra su amor y su gloria en mi vida y la suya, ¿cómo? Salvándonos, liberándonos. Y eso quiere decir, hermanos, que necesariamente vamos a tener que pasar por distintas luchas y distintas pruebas. ¿Para qué? Para que Él nos salve, para que Él nos libere y así despliegue su gloria y su amor. Amén. Obviamente, cuando leemos esto, ¿no? De este rey, de los reyes que iban a venir, y pensamos en el Señor Jesucristo. Ya lo dijimos muchas veces, ¿no? El rey, el descendiente de David. Porque de forma perfecta solo se puede decir de él que confió plenamente en Dios. Amén. Ningún otro de esa forma. Nunca fue sacudido por nada ni por nadie en ningún momento. Por eso pensamos en Él, que va a venir a gobernar como se tiene que gobernar. Con justicia, con soberanía, con poder absoluto, omnipotencia, liberación y salvación para siempre. Un pastor escocés del siglo XIX, que murió en el 20, escribió lo siguiente, muy lindo, dice: estas atrevidas anticipaciones son demasiado exuberantes para ser realizadas en alguien que no sea uno con mayúscula, cuya victoria fue lograda en la hora de la derrota aparente, cuya conquista fue tanto su salvación como la de Dios, quien ora sabiendo que siempre es escuchado, quien es rey de los hombres porque soportó la cruz y lleva la corona de oro puro porque no rechazó la corona de espinas, quien vive para siempre, habiendo sido dado por el Padre para tener vida en sí mismo, quien es el esplendor de la gloria del Padre y tiene todo poder concedido a Él, quien es la fuente de toda bendición para todos, quien mora en el gozo con el cual Él dará la bienvenida a sus siervos, quien Él mismo vivió y conquistó por la vida de fe, y así llegó a ser el primer líder de la larga línea de aquellos que han confiado y por lo tanto se han mantenido firmes. Hermoso. No quiero terminar sin antes hacer un llamado a aquellos que todavía están sin Cristo, que todavía no conocen al Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted no está en Cristo, quiere decir que usted no está confiando en Él para salvación. Y quiere decir también que no está viviendo, no está aún en el amor de Dios, en su amor inquebrantable, en su amor inagotable. Todavía, tristemente, no es parte de la familia de Dios. Y por eso usted no puede refugiarse en Él para que lo libre, para que lo salve de los peligros. Y para peor, el infierno eterno lo está esperando, sin ninguna duda. Pero no tiene que terminar así su vida. Como hablamos ya muchas veces hoy, Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo para salvar a sus enemigos más recalcitrantes y acá está lleno. Dios nos salvó, nos dio vida eterna. Pero es una cuestión personal que cada uno tiene que resolver con Dios. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, lleno de gloria, majestad, poder y potencia. Dios lo castigó a Él en lugar del hombre para poder darnos a los hombres el perdón de pecados y la vida eterna y así Él seguir siendo justo. Por eso Dios hoy lo llama a usted
a que abandone su pecado, su maldad, su orgullo y venga humillado ante Él. Venga arrepentido por su pecado, venga a Él sin sus obras, sin sus méritos, sin su religiosidad, que usted pueda venir a Él con las manos vacías de la fe, confiando que Él es suficiente y todopoderoso para poder salvarlo a usted, para poder darle perdón de pecados y vida eterna. Confíe en Él. Por favor, venga a Cristo hoy. Venga a Dios por medio de Cristo hoy, humillado. Deje a un costado su pecado, su orgullo, su indiferencia, su rebelión, su rebeldía, su incredulidad. Sométase hoy al señorío de Cristo. Y Él promete darle perdón de pecados y vida eterna. Amén. Oremos. Padre Celestial, oramos por los creyentes, por los hermanos, que podamos experimentarlo a usted y conocerlo de esta forma y experimentar esa seguridad, esa certeza de que podemos aferrarnos a usted y estar seguros y protegidos de que usted nos ama y que manifiesta su gloria hacia nosotros, salvándonos, liberándonos de peligros, de enemigos, de cosas que atentan contra nuestra fidelidad, contra nuestra fe. Ayúdenos a poner nuestros ojos en usted. Ayúdenos a ser agradecidos, a celebrar todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús, con lo asombrosa y gloriosa que es la salvación que tenemos y todas las bendiciones con las que usted nos ha coronado hasta el día de hoy. Ayúdenos a confiar en su persona, en su amor inagotable y a enfrentar lo que va a venir, el futuro, con expectativa, con anticipación, sabiendo de que su mano también hasta allá nos va a proteger, nos va a guiar y nos va a cuidar. Oramos por los que todavía no le conocen, aquí presentes y escuchando este audio luego o viendo por internet, que usted toque sus corazones y ellos puedan rendir sus vidas al señorío de Cristo y convertirse en sus discípulos y seguirle sin importar qué, sin importar lo que suceda, sin querer negociar con usted, sin querer traer sus méritos y sus obras a la mesa, sino que pongan sus ojos solamente en el Cristo crucificado y resucitado. Gracias le damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a Dios, hermanos, por favor.